Colombianos, la Corte Suprema ratifica la condena contra el exmagistrado Pretel y lo capturan en Montería. Se enfrentaría a 6 años de prisión por el delito de concusión por las irregularidades que se presentaron con el expediente de Fidupetrol. Y la Corte Suprema de Justicia ratificó su sentencia en segunda instancia. Durante las próximas horas será trasladado a Bogotá. La Corte Suprema ratificó la sentencia emitida en el 2019 por la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema, en donde fue hallado responsable de solicitar 500 millones a la firma Fidupetrol por realizar maniobras favorables para la entidad, que fue condenada a pagar una millonaria multa al departamento de Casanare. La decisión adoptada por unanimidad con la participación de 4 conjueces ratifica la sentencia en una cárcel que fue impuesta por la Sala Primera, pero modifica la pena de multa, fijándola en 56 salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de que ocurrieran los hechos, y reduce la inhabilitación para el ejercicio de los derechos y funciones públicas en el término de 64 meses y 15 días. El expediente de Petrel se remonta al 18 de octubre del año 2013, cuando el exmagistrado le solicitó al abogado Víctor Pacheco Restrepo 500 millones de pesos. La intención era que la tutela que presentó Fidupetrol para tomar la millonaria multa en su contra, seleccionada por el alto tribunal, y además de eso se direccionara la decisión en favor de los intereses de la fiduciaria, ya que estos fallos de primera y segunda instancia no habían sido victoriosos. Pues bien, este señor lo encuentran culpable, ahora lo capturan, tendrá que pagar una multa y es una persona de extrema derecha. Como ven, hay justicia en algunos casos para esta gente que cree que puede gozar de alta impunidad. Y pues frente a esta noticia, Gustavo Petro se pronunció y dijo que sí convocará el Consejo Nacional de Política Criminal. ¿Para qué? Para que investiguen todos estos casos de corrupción, de impunidad que existen en la Fiscalía. Es decir, que aquí el señor fiscal se tendrá que tener y tomar agüita de valeriana, porque se le viene una investigación grande pues con gente ajena, ya que la Fiscalía presuntamente no pudo investigar casos como la ñeñe política, casos de fondo como estos 200 crímenes que Gustavo Petro está pidiéndole investigar al fiscal general de la Nación, o casos como por ejemplo la corrupción que existió en la ñeñe política y que incluía presuntamente a su amigo Duque, que no ha sido capaz de escarbar en esto, sino que archivó el proceso. Pues bien, Gustavo Petro se pronunció frente a esto y anunció lo siguiente: la justicia decente ha capturado al exmagistrado Pretel, representante de la extrema derecha dentro de la justicia, pero también criminal por su accionar. El magistrado criminal que supuestamente acaparó ilegalmente tierras abaratadas por el paramilitarismo nos muestra de frente un tema central que nuestro país debe conocer: la cooptación de sectores de la justicia y del Estado por el crimen y la impunidad como eje central del fortalecimiento del delito. Inicié mis debates parlamentarios precisamente demostrando la cooptación de la cúpula de la Fiscalía de Luis Camilo Osorio por el paramilitarismo. Allí encontré cómo funcionaba esa maquinaria entre los ejércitos del narcotráfico y su protección y uso de sectores del poder político y del Estado. La amplificación del crimen y del genocidio en el país tiene como origen la articulación entre organizaciones criminales y parte del Estado y la política. Tenemos criminales con poder político. El efecto de un régimen, así son los altos niveles de impunidad que hacen de creer de la justicia y expanden en el tiempo una violencia sin límites. ¿Será que estas son pullas para el fiscal general de la Nación? La paz pasa entonces por la verdad y por la derrota de la impunidad. Este gobierno debe colocar como prioridad de su ejercicio transformador la derrota de la impunidad. Para eso convocaremos el Consejo Nacional de Política Criminal. La corrupción y su hermana gemela, la impunidad, deben ser derrotados en Colombia. Pues bien, aquí Gustavo Petro se va con toda, se va contra el fiscal Francisco Barbosa y no le importa lo que diga este señor fiscal, sino que realmente va a convocar a este Consejo Nacional de Política Criminal para ver si llegan al fondo de las cosas y donde los magistrados no les dé miedo pues este fiscal Barbosa, ¿no? Y pues el exfiscal Eduardo Montealegre deja al descubierto al fiscal Francisco Barbosa y le dice que este señor está creando una cortina de humo para evitar realmente la realidad. Él escribió una columna que se titula El Prestidigitador. Dice acá: después de la Segunda Guerra Mundial se produce una de las grandes transformaciones contemporáneas en el ámbito del derecho: la irradiación de los derechos humanos sobre todo orden jurídico. Este fenómeno implicó la ruptura de viejas concepciones, la soberanía absoluta de los estados de nación, la sacrosanta como cosa juzgada, el principio de la legalidad, la intangibilidad de ciertos derechos, el abandono definitivo de las cláusulas de la Constitución, entendidas como normas programáticas, entre otras categorías que se derrumban. Se introduce un concepto que marcaría el rumbo de la interpretación constitucional: el pensamiento de la colisión. Los valores, principios, derechos y garantías institucionales de la Carta no son absolutos, tiene una protección prima facie porque puede entrar en contradicción.
Ante esta posibilidad, la solución no es dejar sin vigencia una norma y darle prevalecencia a la otra. La salida es buscar una armonización entre las disposiciones normativas, de tal forma que todas sirvan para solucionar el caso planteado. Concordancia y práctica. A estas herramientas se agrega otra, clave para fijar los contenidos normativos de la Carta, la unidad de la Constitución. En virtud de ella, los derechos y garantías institucionales no pueden entenderse aisladamente, sino como parte del entrelazamiento propia de un sistema. No son piezas individuales, son elementos de una estructura que adquiere sentido cuando se relaciona con sus elementos. Sobre estos pilares podemos resolver el desafío institucional que plantea el ilusionista Barbosa, la supuesta vulneración del presidente de la República a los ámbitos de competencia de la Fiscalía General de la Nación. Resulta que tal actitud dictatorial que se le atribuye a Gustavo Petro al solicitarle al ente investigador resultados en la investigación de una grave violación a los derechos humanos no existe. No existe para este fiscal Barbosa, ¿no? En efecto, la figura que se presenta en esta es una colisión entre las competencias del presidente de la República en el manejo del orden público y la paz total, y el monopolio que tiene la Fiscalía en el ejercicio de la acción penal. ¿Cómo resolveremos entonces esta aparente antinomía? Autonomía de la justicia, garantía institucional de independencia y exclusividad del presidente en el restablecimiento del orden público y la consecuencia de la paz. La respuesta es sencilla, armonizando las competencias en conflicto, no como lo pretende el predigitador socavando las facultades legítimas del jefe de Estado, quien puede solicitar en forma legítima información sobre los avances en la lucha contra el crimen organizado, dictar medidas para el mantenimiento del orden público y la consecución de la paz, ordenando el despeje de parte del territorio o suspensión de órdenes de captura proferidas contra integrantes de la insurgencia o de organizaciones que ejercen un umbral de violencia considerable sobre la población. Pero hay más argumentos para mostrar de qué se trata una actitud histérica del ilusionista, de una cortina de humo para distraer la atención sobre la corrupción del segundo hombre más importante del país. Cuando la justicia no quiere investigar crímenes de lesa humanidad o de guerra, el jefe de Estado está autorizado para solicitarle a la Corte Penal Internacional que investigue estos delitos internacionalmente. Así lo dispuso el Estatuto de Roma, incorporado al derecho interno colombiano gracias a la inteligente actuación del senador de la época, Jimmy Chamorro, quien tuvo la audaz idea de presentar un acto legislativo para convertir el estatuto en norma constitucional. El ex senador, a quienes consulté, considera con razón que el camino para Gustavo Petro es llevar el caso a la Corte Penal Internacional, ante la negativa manifiesta del fiscal de investigar los graves hechos y sucesos en parte realizados por personas que financiaron ilícitamente la campaña de Iván Duque, es decir, el señor Ñeñe Hernández, el mayor de los porquis, como lo llama Fernando Vallejo, con recursos provenientes del narcotráfico, campaña de la que hizo parte el fiscal. Pretender que el presidente es un dictador por exigirle a la Fiscalía resultados en las investigaciones por violaciones masivas a los derechos humanos es un despropósito. Es el mundo al revés. Barbosa se insubordina ante las competencias legítimas del presidente. Por ejemplo, al negarle a suspender las órdenes de captura contra personas que inician diálogos de paz. Y pretende hacernos creer que la ruptura constitucional la hace el presidente de la República, quien actúa en el marco del Estado de Derecho ejerciendo legítimas sus facultades constitucionales. Es más, como el presidente es uno de los garantes de la protección a los derechos fundamentales de la población colombiana, no exigirle al fiscal que se aleje de la impunidad sería, así, un incumplimiento por omisiones en sus deberes. Ahora bien, la injerencia de órganos eminentemente políticos en decisiones judiciales no es extraña en el derecho internacional. Jimmy Chamorro ha llamado la atención sobre la facultad que tiene el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para ordenar la suspensión de investigaciones de la Corte Penal Internacional por razones de seguridad y consecución a la paz mundial. Interés de la justicia. Por cierto, la coexistencia del sistema político en la interpretación del derecho es un producto de la posmodernidad caracterizada por la fragmentación de los discursos. Las bases deseotas que concibían una teoría del derecho ajena a las consideraciones de ética y la política han sido superadas, especialmente por las interpretaciones del Tribunal Constitucional alemán, quien concibe la Constitución como orden objetivo de los valores, orden en el cual cohabitan otros subsistemas de la sociedad. Son clarificadoras las tesis sobre la convergencia de subsistemas, entre ellos el derecho y la política. En la obra del importante sociólogo alemán de la segunda mitad del siglo XX, Niklas Luhmann. Habilidosamente el ilusionista Francisco Barbosa embaucó a la Corte Suprema para hacerle creer que estamos viviendo una invasión a la autonomía judicial,
Falso. Este histriónico personajillo tiene una capacidad asombrosa para sacar del cúbite mágico la crisis inexistente. Lo que vemos es a un fiscal actuando como caballo desbocado, convirtiendo la majestad de la justicia en un espectáculo de circo. Este personaje es capaz de enredar a un duende de la literatura fantástica medieval de los países nórdicos. Es indudable, está creando una falsa bandera para justificar una renuncia al cargo, como lo hizo Néstor Humberto Martínez, o un exilio voluntario ante el debate de la ética del ejercicio de la función pública que ha caracterizado su gestión. El único camino que le queda al Congreso de la República es declararlo indigno por su desacato sistemático a la ética pública y al decoro que se le exige a un fiscal general de la nación. El Parlamento no puede permitir el golpe de Estado blando que gesta la ultraderecha con el apoyo incondicional de Barbosa, marioneta que parece salida del teatro clásico japonés. Y aquí le queda un mensaje como postdata. Le sugiero al histriónico fiscal general de la nación que aumente el esquema de protección de sus dos mascotas. Pueden estar en grave peligro. Y pues lamentablemente sí, este señor está haciendo puro teatro para investigar a fondo pues lo que le está pidiendo el presidente, diciendo que se está metiendo en el poder judicial y que Gustavo Petro es un dictador. Pues el fiscal Montealegre dice que no queda más que el mismo Congreso destituya a este fiscal general de la nación. Y es que el exfiscal fue puntual desde su primera intervención y explicó que en esta controversia es una tempestad en un vaso de agua montada por el fiscal Barbosa. Quien tiene la razón es el presidente, y la tiene porque tienen normas constitucionales que le permiten al presidente solicitar información al fiscal de temas penales. Además también afirmó que sí, que en parte la fiscalía es autónoma, pero que esa garantía de la institución no es absoluta. También menciona, esto puede ser una cortina de humo para tapar todos los casos de corrupción que tiene la fiscalía. Aquí lo que hay es un show mediático de Barbosa. Insisto que es una cortina de humo porque él tiene cuestionamientos éticos al interior de la fiscalía. Al que hay que juzgar por indignidad es al fiscal Barbosa y debe ser destituido por el Congreso. Así lo afirma el exfiscal Montealegre. Colombianos, entonces díganos qué piensan sobre lo que dijo el presidente Gustavo Petro de que el Consejo Nacional de Política Criminal debe ponerle los ojos a este caso que está pidiendo Gustavo Petro que investigue la fiscalía y que se han quedado en silencio. Y que por el contrario, el fiscal Barbosa está creando una cortina de humo para distraer a la opinión pública. Lo grave de esto es que los medios tradicionales le hacen eco a estas noticias, ¿no? También ustedes díganos qué piensan sobre la opinión del exfiscal Montealegre, donde dice y afirma que este fiscal Barbosa está actuando para generar su salida como lo hizo Néstor Humberto Martínez y declararse un perseguido político. Déjenos sus opiniones y qué piensan, donde este exfiscal pide que el Congreso destituya a este señor Francisco Barbosa que realmente es nefasto para la justicia. Yo creo que este fiscal Barbosa no va a terminar su periodo en la Fiscalía General de la Nación, ya sea porque pida la renuncia, ya sea porque el Congreso le pida la renuncia, o ya sea porque este señor se declare un perseguido político y huya con asilo político a otro país, ¿no? Déjenos sus opiniones y esperamos que les haya gustado este video. Por favor, compártelo y suscríbete a nuestro canal. Hasta pronto.